Bueno, muy buenas tardes. Como les dijo don Carlos, mi nombre es Juan Carlos Jurado. Actualmente estoy ejerciendo como director del Fondo de Tierras del INDER. Es un honor para mí estar aquí. Le agradezco mucho a don Carlos y a los resto de compañeros de la Comisión Agraria que me invitaran para exponerles el tema. Yo voy a hablarles un poco más ya desde el punto de vista de lo que es la dotación de tierra y el manejo de la tierra desde el punto de vista de la Ley 9036. Antes de entrar ya en materia, quisiera recalcar el cambio de filosofía que ha representado la Ley 9036 versus la Ley 2825 en cuanto a cuál es la función que cumple la tierra que da el INDER ahora. Como muchos sabemos o conocimos, experimentamos o conocimos después, la Ley 2825 tenía cierta función para la tierra. El ITCO, el IDA entregaban la tierra entendiendo que esa tierra que se le entregaba a la persona era el medio para mejorar su calidad de vida. Ciertamente ayudó muchísimo al desarrollo de Costa Rica la función que ha hecho el ITCO y el IDA. Sin embargo, también se pudo ver a través de los años cómo no era suficiente el entregar una tierra si no iba acompañado de otros aspectos para que eso realmente generara un cambio en la calidad de vida de las personas. La ley INDER trae una filosofía diferente. Ya no es nuestra función repartir tierra. Ya no es nuestra función que todo el mundo tenga tierra. ¿Cuál es la función del INDER? Bueno, la función del INDER básicamente es ser un promotor del desarrollo rural a través de la generación de proyectos que, valga la redundancia, generen empleos, generen dinamismo en la economía rural y además generen otros servicios que van acompañados. Y todo esto para que realmente pueda ocasionar un impacto en la calidad de la vida de las personas que se van a ver beneficiadas. Todo esto, la ley 9036 lo hace a través de la generación de proyectos. Entonces, esta palabra proyectos es clave para nosotros ahora en la ley 9036. Básicamente, casi no podemos hacer nada si no hay un proyecto de por medio. Entonces, yo les voy a hablar de la dotación de tierra, pero voy a referirme un poquito antes a los proyectos, porque sin el proyecto no puedo dotar de tierra. Es un requisito primero que exista un proyecto para que nosotros, como digamos el Fondo de Tierras, pueda intervenir ya en el proceso de dotación de la tierra. Los proyectos, básicamente, según la ley 9036, pueden ser de cualquier tipo. Se nos dice, o se pueden agrupar en 3 o 4 tipos. Tenemos los proyectos productivos, los proyectos de servicios, de cualquier tipo de servicio, pueden ser comerciales, pueden ser profesionales, etcétera, etcétera. Tenemos los proyectos sociales y también los proyectos, todo tipo de proyecto social, y tenemos también los proyectos de, como les explicaba doña Patricia ahora, de dotación de vivienda a través de centros de población. Entonces, necesitamos primero, antes de entrar a la dotación de la tierra, un proyecto declarado viable de cualquiera de estos tipos que le he hablado. Cuando hablamos de proyectos productivos, la ley tampoco nos indica que sean de naturaleza agraria. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Los proyectos no necesariamente tienen que ser de naturaleza agraria. Los proyectos productivos pueden ser industriales, pueden ser agroindustriales, pueden ser turísticos, comerciales, etcétera, etcétera. Pueden ser de cualquier naturaleza. La ley no hace ninguna restricción, por lo tanto nosotros no podemos hacer ninguna restricción. Los proyectos sociales igualmente no hacen ninguna restricción la ley, pueden ser de cualquier tipo, artísticos, deportivos, de salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, vean que tenemos una gama amplísima y esto ha sido tal vez esa parte tan difícil de poder implementar a lo interno del INDER, de saber cómo manejar esto. Al ser una gama tan amplia de proyectos posibles,
también entramos en una gama de posibilidades de dotación muy diferentes. No es lo mismo dotar para un proyecto agrícola que para un proyecto comercial. Requiere estudios muy diferentes, requiere condiciones muy diferentes de la tierra, y es muy difícil reglamentar de antemano o poner en una lista de 1, 2, 3, 4 qué voy a pedir yo para que un proyecto sea viable, porque cada proyecto tiene una naturaleza diferente, tiene condiciones diferentes y por lo tanto tendrá requisitos diferentes. Dejando ya eso, teniendo claro que tenemos que tener un proyecto viable, entonces ahí sí, ahora pasemos a la dotación de la tierra. El artículo 24 es importante, lo voy a mencionar, pero después lo vamos a analizar un poquito más adelante. El artículo 24 de la ley, cuando habla de las funciones de la Junta Directiva, indica en el inciso D y en el inciso E nos habla de diferentes aspectos de la tierra. Voy a tomarme la libertad de leerlos. Dice, el inciso D, aprobar la adquisición, la asignación, el arrendamiento, el gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes para cumplir los fines de esta ley, previa recomendación del Fondo de Tierras y del Fondo de Desarrollo Rural. E, aprobar la asignación de tierras según las modalidades previstas por esta ley y aprobar los títulos de propiedad, contratos de arrendamiento y asignación recomendados por el Fondo de Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. En primera instancia, casi que uno los lea así y dice, pero bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Verdad? Tengo dos incisos que me hablan de lo mismo. Sí tienen sus particularidades, tienen sus pequeñas diferencias, pero que son relevantes. Por ejemplo, en el D recomienda el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, y en el E recomienda solo el Fondo de Tierras. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer un análisis de por qué solo aparece uno en uno y en el otro aparecen los dos. Como les contaba Patricia, el Fondo de Tierras se encarga de todo lo que tiene que ver con la adquisición y dotación de tierra y los servicios complementarios o adheridos a la tierra que después se dan. Mientras que el Fondo de Desarrollo Rural se encarga de todo lo que tiene que ver con los proyectos productivos, de servicios, etcétera, que van ligados a la dotación de la tierra. Entonces, en primera instancia podemos concluir que el inciso D se aplica cuando hay un proyecto de por medio, mientras que el inciso E se aplica cuando no hay un proyecto de por medio en la dotación. También podemos ver que el inciso E se refiere casi que únicamente a la asignación y a los arrendamientos y a los títulos de propiedad, no se refiere a otras cosas como los gravámenes, la enajenación, etcétera. Entonces, vemos ahí unas pequeñas diferencias que vamos a ver ahora un poquito más adelante, más profundamente. Ok. Tenemos entonces, según la ley 9036, especial el artículo 45, dos modalidades de dotación. Tenemos el arrendamiento y la asignación. Ahora, es importante, voy a tomarme también la libertad de leer el artículo 45, para que veamos el lenguaje que se utiliza en la ley 9036, que cambia o varía mucho del lenguaje utilizado en leyes anteriores que tenían una naturaleza mucho más agraria que tal vez la que tenga la ley 9036. Dice el artículo 45, el INDER dotará de tierras como parte de los bienes productivos de una empresa de forma individual o colectiva por medio de las siguientes modalidades, arrendamiento y asignación. Esta es la primera clave. Vean, dice, el INDER dotará de tierras como parte de los bienes productivos de una empresa. La tierra ahora para el INDER es un elemento más o un componente más dentro de la empresa que está generando, sea una empresa individual o colectiva. Pero lo que estamos tratando de generar al dotar la tierra es una empresa. Y esa dotación de tierra es solo uno de los componentes del proyecto que se está presentando para esa empresa. No necesariamente es el único, puede ser uno muy importante o el más importante, pero incluso podríamos tener proyectos en los que no hay un componente de dotación de tierra. Dentro del INDER podríamos tener muchos proyectos en los cuales las personas ya tienen las tierras, pero necesitan de otros componentes que le podemos proveer, según la ley 9036, para generar esa empresa que quieren generar.
Entonces, esta dotación que vamos a hacer es con el propósito de generar una empresa, individual o colectiva, pero generar una empresa, es decir, algún tipo de proyecto que genere ese desarrollo o ese dinamismo en la economía, sea económico o de tipo social. El arrendamiento, por disposición de la ley, es la forma de dotación prioritaria, o normal u ordinaria. Esto se corrobora porque la misma ley nos dice que los acuerdos de junta directiva de arrendamiento, donde se aprueba un arrendamiento, una dotación por arrendamiento, se adoptan por mayoría simple, mientras que los acuerdos de dotación por asignación deben aprobarse por mayoría calificada. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir la ley? O el legislador nos está tratando de decir, ustedes, además de que expresamente lo dice, debe dársele prioridad al arrendamiento. El arrendamiento es la forma ordinaria en que vamos a dotar. Esto introduce una de las primordiales diferencias con el ITCO y el IDA. En el ITCO y en el IDA rara vez dimos arrendamientos. La mayoría de las eran asignaciones en título de propiedad, o sea, una venta que hacíamos al beneficiario. Mientras que la asignación ahora es solo en casos excepcionales, por decirlo así. La razón, hay varias consecuencias o diferencias entre dar en arrendamiento y dar en asignación. La primera es el control sobre la tierra. Mientras esté en arrendamiento, la tierra sigue siendo del INDER, no pertenece a nadie más. Si la doy en asignación, tarde o temprano, llegará a pertenecer a otra persona y saldrá del control del INDER, pero también está una cuestión de ejecución de los proyectos u operatividad de los proyectos. Insisto, toda dotación de tierra está ligado a un proyecto que va a generar una empresa. Entonces, una de las principales fiscalizaciones que tenemos que hacer ahora no es tanto en cuanto al uso de la tierra, sino en cuanto al desarrollo o ejecución del proyecto asignado a esa tierra. Si tenemos un beneficiario que no está haciendo una buena ejecución del proyecto, o en su defecto un mal uso de la tierra por cualquier razón, si está en arrendamiento, el proceso para revocar o resolver un contrato de arrendamiento es mucho más ágil y eficiente que el de revocar una asignación donde hay un derecho real de por medio. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales la ley nos pide hacer arrendamientos y no asignaciones. Ahora bien, ¿qué va a definir si dotamos en arrendamiento o dotamos en asignación el proyecto mismo? Existen muchas causas por las cuales un proyecto va o no puede ser viable bajo una figura de arrendamiento. Y en esos casos, bajo algún tipo de justificación y motivación, vamos a otorgar una asignación y no un arrendamiento, pero como un caso excepcional, o no el ordinario. ¿Cuáles son las razones? Hay muchísimas que hemos estado viendo. Por ejemplo, si estamos entregando una propiedad en arrendamiento donde va a tener un área productiva, pero también el grupo, la cooperativa, la asociación va a poner de su dinero para generar una planta de procesamiento, difícilmente una persona va a invertir o va a obtener un crédito para construir una infraestructura donde no es dueño de la propiedad. O sea, si lo tenemos en arrendamiento, no vamos a invertir a largo plazo, vamos a invertir solo a corto plazo. Entonces, algunos proyectos, sí, para su viabilidad, requieren una inversión grande de parte del beneficiario. Es posible que sea mejor o más viable el proyecto si dotamos bajo asignación y no bajo arrendamiento. Esto es parte del cambio de paradigma que tenemos que hacer nosotros en el INDER y tal vez hasta nosotros los abogados en general, porque ya el INDER no está tratando de ayudar a la persona más pobre a tener tierra. No se trata de eso. Se trata de generar empresas en los territorios rurales.
O sea, generar economía o dinamismo de la economía en los territorios rurales, generar empleos. Una de las cosas que hemos discutido es que tal vez ser dueño de la tierra a mí me convierte en un empresario. O sea, yo tengo que generarme mis propios ingresos. Ahora tengo la tierra, bueno, pero ¿cómo voy a generarme los ingresos? ¿De qué va a vivir mi familia? Tal vez no todas las personas tienen la capacidad para ser empresarios. O sea, tal vez no todos tenemos lo que se requiere para ser un empresario o para generar ingresos solitos, sin que nadie nos esté dando. Tal vez la generación de empleos puede promocionar más el desarrollo rural que en crear un montón de pequeños empresarios o de microempresarios, dándoles una pequeña cantidad de tierra para que vean y ayudándoles un poquito para que... Entonces, hasta cierto punto la ley 9036 nos apunta un poco más hacia la generación de medianas empresas y no tanto las micro y las pequeñas, porque las medianas empresas nos van a ayudar a generar muchísimo más empleo, muchísimo más productividad, etc. Por lo tanto, cumplir mejor con el fin de promover el desarrollo rural. Entonces, también ya como una cuestión de política institucional, nosotros tenemos que definir, y seguimos en ese proceso, hacia qué tipo de proyectos vamos a encaminarnos. Si a estos proyectos pequeñitos, donde es un proyecto en 2 hectáreas de terreno, ¿verdad?, de una familia, o vamos a ir hacia crear cooperativas grandes donde van a tener un área de producción de 80 hectáreas o de 90 hectáreas o de 50 hectáreas y además eso va a estar unido a alguna agroindustria que le genere un valor agregado al producto que sacan de esa tierra. Entonces, tenemos que irnos encaminando más hacia ese tipo de proyectos, porque igual la ley no nos dice que no podemos apoyar los microproyectos, sí los podemos apoyar. Lo que tenemos que ver es cuál es el impacto que generan en el territorio esos microproyectos versus los proyectos medianos, o tal vez no medianos, pero sí por lo menos que ya no sean microproyectos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de dotación que tenemos. Tenemos que darle siempre prioridad al arrendamiento y solo en casos realmente justificados la asignación. Por eso la ley nos dice que en el caso de la asignación vamos a tener que tener una mayoría calificada, es decir, vamos a tener que demostrarle a la Junta Directiva por qué realmente se necesita este modelo de asignación o de dotación por asignación para ese proyecto en específico. Como les decía en el artículo 24, inciso E, nos habla de la dotación o de la asignación o arrendamiento sin proyecto productivo. Pero al mismo tiempo la ley nos dice, en el artículo 45, que toda dotación tiene que estar unida a un proyecto productivo. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿para qué sirve el 24 inciso E? Si no hay proyecto de por medio, no podemos hacer asignaciones. Si bien esa es la regla, bien cierto, esa es la regla general, hay ciertas excepciones que tenemos en la ley donde no va a haber un proyecto de por medio. Y tenemos fundamentalmente 2. Los conflictos de ocupación precaria, en el que terminamos haciendo una dotación de tierra no cuando mediamos, porque en primera instancia el conflicto de ocupación precaria nos implica una mediación para que haya una compra directa entre el ocupante y el propietario, lo cual normalmente no logra llegar a buen término, o no logran llegarse a esos acuerdos de mediación, muchas veces por la falta precisamente de recursos de los ocupantes que no tienen cómo comprar esa tierra. Entonces, rara vez se logra esa mediación y después pasamos a un proceso, ya sea de compra directa o de expropiación por parte del INDER, para adquirir la tierra y ahora sí dársela a los ocupantes. Pero cuando hacemos esto, estamos cumpliendo otra función que tenemos asignada en la ley que no lleva de por medio un proyecto. O sea, si tenemos un conflicto de ocupación precaria, no podríamos exigirle a los ocupantes, que por las características que hablarán después sobre la posición precaria, hay una necesidad de por medio, etcétera. Entonces, no podemos exigirle la existencia de un proyecto productivo
para poder dotarles. Entonces, y por aplicación, e incluso de la misma ley, tenemos aquí un caso de excepción en el cual no hay proyecto de por medio. Entonces, en este caso se aplicaría el 24, inciso E, en el que hay una dotación de tierra sin que medie un proyecto de por medio. Por lo tanto, sería recomendado solo por el Fondo de Tierras, no intervendría el Fondo de Desarrollo. La otra excepción que establece la ley es el artículo 85C de la ley 9036, que indica que a todos los poseedores de tierras INDER, o sea, de un asentamiento o una propiedad a nombre del INDER, que tengan 10 años o más de posesión al 29 de noviembre del 2012, se les puede reconocer, eso sí, bajo ciertas características que se tienen que cumplir, se les puede reconocer administrativamente esa posesión decenal que tienen, y estaríamos haciendo una dotación en la cual no media proyecto. ¿Por qué no podemos exigir un proyecto en este caso? Bueno, porque la persona lo que ha adquirido es un derecho a través de la prescripción, ¿verdad?, del derecho nuestro sobre la propiedad. Entonces no podríamos exigirle realmente la existencia de un proyecto de por medio. Este es el otro caso en el cual tendríamos una dotación sin que medie recomendación del Fondo de Desarrollo Rural, puesto que no hay un proyecto de por medio. Ok. Esta es una estructura básica de lo que sería el procedimiento para dotar de tierra. Como les habló doña Patricia ahora, en los territorios se han creado los consejos territoriales de desarrollo rural, que una de sus funciones primordiales es generar un espacio de participación ciudadana en la creación de los planes de desarrollo rural territorial. Es decir, que sean los mismos miembros de la sociedad civil junto con la sociedad empresarial, junto con las instituciones públicas que operan en ese territorio, vayan generando la visión que desean para su territorio. Es decir, en qué quieren invertir, qué tipo de proyectos les gustaría ver en su territorio, que tal vez no son los mismos en un territorio que en el otro. En algunos les gustará más tener proyectos de tipo turístico, en otros les gustará más tener proyectos de tipo agroindustrial, dependiendo de sus necesidades y de la visión que ellos mismos tengan para su territorio. Estos planes de desarrollo territorial van a ser nuestra guía inicial para determinar cuáles proyectos de los presentados realmente se ajustan a este plan y son convenientes o se encuentran dentro del interés público para poder ser promovidos por el INDER. Después, el Consejo de Desarrollo Rural Territorial, a través del plan de desarrollo, se presentan todos los proyectos productivos de servicios o comunales que pueden ser presentados de oficio, o sea, nosotros mismos, el INDER, podemos generar los proyectos, pueden ser hechos a gestión de parte o pueden ser gestionados únicamente por el Consejo de Desarrollo Rural Territorial. Cualquiera de ellos o cualquier otro podría presentar un proyecto para el análisis que va a hacer el Fondo de Desarrollo Rural para determinar si ese proyecto es viable o no es viable. Una vez que el proyecto haya sido declarado viable, se van a determinar los beneficiarios del proyecto o si las personas que están dentro del proyecto cumplen con los requisitos necesarios. Uno de los aspectos importantes que establece el artículo 46 de la ley 9036, que es el que establece los requisitos para ser beneficiario de dotación de tierra, son el análisis que debe hacerse a los beneficiarios para determinar si cumplen o no cumplen. Uno de los aspectos más importantes dentro de esos requisitos es el análisis de idoneidad que se debe hacer a los solicitantes o los beneficiarios o los posibles beneficiarios del proyecto. Esto presenta otro problema o otra dificultad porque no podemos determinar en forma general cuáles son los estudios sociales y técnicos que vamos a hacer para determinar la idoneidad de una persona para un proyecto. ¿Por qué? Porque va a variar esos estudios según la naturaleza del proyecto. En algunos proyectos tendrá que pedirse que la persona tenga experiencia en el cultivo de ciertos
productos. En otros proyectos, por en cambio, tendremos que pedir experiencia en el manejo de un proyecto turístico, por ejemplo. Entonces, los requisitos de idoneidad los va a determinar el propio proyecto en cada caso. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a medirle a las personas para determinar si pueden acceder a ese proyecto o no? Me lo va a decir el propio proyecto. Si bien, y por el resto, tenemos una serie de requisitos que ya nos da la ley. Por ejemplo, para la persona física me solicita que tenga arraigo en el territorio rural. Me solicita además que sea categorizado como micro, pequeño o mediano productor. Me solicita que no tenga tierra. Pero aquí es algo interesante. No necesariamente que la persona tenga tierra implica su exclusión como beneficiario. La ley 9036 nos introdujo otro concepto, y es que no tenga tierra o que la que tenga no sea apta o suficiente para el proyecto que está proponiendo. Una persona puede tener tierra, pero si esa tierra no sirve para hacer el proyecto ahí, sea por cualquier razón, o no sea suficiente para hacer el proyecto, ya no se excluye, sino que igual puede ser dotada de tierra aunque tenga tierra, tanto la persona física como la jurídica. También, se pide el compromiso en el uso de la tierra. A las personas jurídicas la ley les solicita tener experiencia en proyectos, ser igualmente categorizada como micro, mediano o micro, pequeño o mediano productor o empresa, y además solicita que sea sin fines de lucro, como ya les explicó doña Patricia. Obviamente que sea una organización y da una serie de preferencias a las organizaciones que les tenemos que dar preferencia, de que sean de productores o que sean de minorías, etcétera. Una vez que los beneficiarios han sido estudiados, se hace el análisis de cumplimiento de requisitos, tanto del proyecto como de los beneficiarios, y se emite la resolución final, la cual, por parte de la Junta Directiva, ¿verdad?, la cual posteriormente puede ser impugnada. Que aquí entra precisamente el Tribunal Agrario como superior jerárquico impropio ante las resoluciones de la Junta Directiva. Pero vemos que la resolución final de la Junta Directiva lo que abarca es un paquete completo, ¿verdad?, que lleva el proyecto, que lleva si el proyecto está acorde al plan de desarrollo territorial, que si el proyecto es viable, y además lleva el estudio de los beneficiarios a ver si son idóneos para ese proyecto. Entonces, este conjunto total es la resolución final, que ahí es donde vamos a terminar en la dotación de la tierra, sea por el modelo de arrendamiento, sea por el modelo de asignación. Hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta en cuanto a cada uno de los modelos de dotación. El modelo de arrendamiento puede ser dado hasta por 5 años. O sea, tenemos que ir en periodos máximos de 5 años, aunque sí es prorrogable. ¿Cómo es prorrogable? Solo podemos prorrogar si se ha demostrado una buena ejecución del proyecto y un buen uso de la tierra durante esos 5 años de arrendamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis del uso que se le ha dado a la tierra y la ejecución que ha tenido el proyecto. Si es una buena ejecución o está dentro de los parámetros establecidos y el proyecto va bien, se le puede dar otros 5 años o hasta otros 5 años. No estamos obligados a dar 5 años de arrendamiento. Podemos dar arrendamientos por plazos menores. En el caso de la asignación, pues tiene una particularidad. Tiene un periodo de prueba. Entonces, cuando ahora hacemos una asignación, vamos a tener un periodo mínimo de 3 años de prueba. Recalco, el mínimo. Puede ser mayor a los 3 años el periodo de prueba. Y con una particularidad que introdujo el legislador, y es que ese periodo de prueba vamos a tener una figura de arrendamiento sobre la tierra. Entonces tenemos, digámoslo así, jurídicamente hablando, una venta a plazo de un bien inmueble, pero que tiene una condición suspensiva, que es el periodo de prueba,
pero que durante ese periodo de prueba vamos a tener vigente un contrato de arrendamiento. Entonces tenemos como la mezcla ahí de dos figuras, y este contrato de arrendamiento se va a manejar en mucho igual a como se manejan los arrendamientos puros y simples. Igualmente, debe existir un informe o un análisis del comportamiento del beneficiario sobre el proyecto durante estos 3 años que nos diga si aprueba el periodo de prueba y puede pasar a ser asignatario. Por supuesto, desde un punto de vista jurídico eso tiene sus aristas que pues ameritarían muchísimo tiempo para poder analizarlas, incluso el silencio de la administración. ¿Qué pasa si no decimos nada en los 3 años y se vencen los 3 años? Etcétera, etcétera. Entonces, pero no quiero entrar en eso ahora porque si no, pues consumiríamos mucho tiempo. Este modelo de asignación además presenta algunas otras dificultades de ejecución para nosotros y que todavía nos generan incerteza a lo interno de la institución. Por ejemplo, la ley 9036 no se refiere, deja por fuera el tema del pago del terreno en asignación y no refiere a la ley 2825, ¿verdad? Y les voy a dejar este tema ahí en la cabeza para que lo piensen. Resulta que cuando hacemos una asignación, según la ley 2825, el pago del precio de la tierra se hace dividiendo el pago o el precio total del terreno en 25 cuotas anuales que se empiezan a pagar 5 años después de la asignación o de la entrada o de la toma en posesión, dice la ley 2825. La ley 9036 nos dice que es a partir del acto de asignación y lo dice expresamente. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un periodo de gracia de 5 años que se empieza a contar a partir del acto de asignación, pero durante esos 5 años hay 3 años en el que me van a tener que pagar un canon de arrendamiento. Entonces, ese periodo de gracia que fue conceptualizado por los legisladores que crearon la ley 2825, que era darle esa posibilidad de levantar su producción en los primeros 5 años sin tener cargas financieras, pues se va a ver limitado por la ley 9036 que le va a pedir un canon de arrendamiento durante esos 3 años o esos primeros 3 años. Entonces tenemos 3 años de que me pagan canon de arrendamiento, si aprueba, se le da la asignación y es algo que pensar, le quedan 2 años de plazo de gracia o empiezan a correr ahí los 5, ¿verdad? Entonces todas esas cosas no quedaron muy claras en la ley 9036 y que estamos tratando pues de ver también qué es lo mejor para todo el mundo, tanto para el interés público como para los beneficiarios. Ok. Como les decía, una parte importante que siempre ha existido tanto en la naturaleza del ITCO como ahora del INDER es la selección de los beneficiarios. ¿Quién puede y quién no puede recibir un servicio del INDER? Recalcando que ahora no necesariamente es dotación de tierra. Ahora, en algunos casos puede no ser la dotación de tierra, pero esta es la selección de beneficiarios cuando existe dotación de tierra. Entonces, tenemos básicamente 4 pasos, que son estos que están aquí al lado izquierdo en anaranjado: la declaratoria del beneficiario, la posible impugnación de esa declaratoria, la etapa resolutoria y la impugnación. Y ahorita les voy a decir por qué hay 2 impugnaciones. En la declaratoria del beneficiario hacemos un análisis del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, que en el caso de las personas físicas son el arraigo al territorio rural, la tenencia de la tierra, o sea, si tiene o no tiene tierra, o si tiene, si es apta o suficiente, la categorización en micro, pequeño, mediano, y la demostración de la nacionalidad. Sí podemos darle a extranjeros, sin embargo el extranjero tiene que demostrar, según la ley, que tiene una residencia permanente en el país conforme a la ley y sin ninguna anotación, o sea, una residencia libre y completa. Dentro del arraigo hemos ido trabajando varios aspectos.
porque podríamos pensar que el arraigo es vivir en el territorio. Sin embargo, recordemos que los territorios ya no son necesariamente un cantón, sino un conjunto de diferentes zonas geográficas que están unidas por otros criterios como lo son la compatibilidad en su forma de pensar, en su ideología, en su forma de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hemos pensado en 3 tipos de arraigo que cumplirían con el requisito de la ley, o hemos ido desarrollando, perdón, lo que es el arraigo domiciliar, el arraigo laboral o el arraigo social, ¿verdad? Entonces, sí estamos tratando de generar una serie de parámetros para medir, para determinar cuándo existe realmente de la persona un arraigo domiciliar, social o laboral, ¿verdad? Después tenemos la categorización en microproductor, pequeño o mediano. En la persona jurídica sin fines de lucro, los requisitos son un poco diferentes por ser una persona jurídica, o sea, no existe materialmente, entonces no se le aplican exactamente. Y la ley en el artículo 46 establece una serie de requisitos para la persona física y otros requisitos diferentes para la persona jurídica. Igualmente se le hace el análisis de si se le categoriza, si tiene experiencia en proyectos y cuál es la tenencia de la tierra que tiene y obviamente que sea una organización sin fin de lucro. Son los análisis primordiales que se le hacen a la persona jurídica. Este análisis se hace, digamos, no es tan complicado y por eso les puse aquí por aparte el análisis de idoneidad. Este análisis, digamos que es un poco más de constatación, simplemente de cumplimiento de requisitos. No es un análisis a profundidad. ¿Por qué lo hacemos por aparte? Bueno, por una cuestión de economía procesal, por decirlo así. Si no cumple con algunos de los requisitos de mera constatación, ¿para qué vamos a hacer todos los estudios sociales y técnicos que implican una gran cantidad de uso de recursos y de tiempo para la institución? Entonces, solo las personas que sobrepasan esta parte de, digamos, de análisis de admisibilidad o de cumplimiento de requisitos de mera constatación, son los que pasan al análisis de idoneidad. Ahí, como les dije, es el propio proyecto el que nos va a decir qué le voy a estudiar a estas personas, cuáles son los requisitos que me tienen que cumplir. E incluso, si ustedes lo ven, no es tampoco como sí o no, cumple o no cumple, o sea, puede ser que la persona medio cumpla con alguno de los requisitos y lo que necesita es un apoyo de parte del INDER, digamos en capacitación, para poder ser parte del proyecto. Entonces, ahí tenemos que ser un poquito más flexibles y muchas veces determinar que sí es idóneo, pero necesita ayuda o necesita asistencia de parte del INDER, que por sí la ley ya nos obliga a darla, para poder realmente convertirse en idóneo para ese proyecto en específico. Este análisis de idoneidad o esta declaratoria de beneficiario puede terminar en un no para algunas personas. Y ciertamente es un acto que forma parte del trámite, o sea, que es un acto de mero trámite. En buena teoría no debería ser impugnable. Sin embargo, es un acto de mero trámite que tiene efectos propios, porque la persona puede quedar fuera de todo el proceso. Entonces, por eso es que tenemos esta etapa de impugnación de este acto. Entonces, nosotros determinamos o se determina técnicamente si la persona cumple con los requisitos para ser beneficiario o no. Cuando no, se le notifica por si desea impugnar esta declaratoria de beneficiario. Una vez resueltas todas las apelaciones, o todas las impugnaciones, perdón, ya pasamos a la etapa resolutoria. Pero vean que esta etapa resolutoria, que es de la Junta Directiva, no es únicamente en cuanto a la declaratoria de beneficiario, sino que aquí tenemos antes un proyecto viable, o que fue declarado técnicamente como viable. Entonces, esta etapa resolutoria es para definir esto y esto, este conjunto, la declaratoria de beneficiario junto con el proyecto. Y ahí es ya la decisión de la Junta Directiva para determinar si está de acuerdo con todos los análisis técnicos que se hicieron y con la recomendación de dotación que se le está haciendo. Y por supuesto aquí pasamos ya a la etapa de impugnación de los acuerdos de Junta Directiva, que sí son acuerdos finales,
donde sí participa como superior jerárquico impropio el Tribunal Agrario. Esto es básicamente el proceso de dotación. Voy a referirme a las limitaciones que incluye la Ley 9036 sobre las propiedades que son dotadas bajo el modelo de asignación. Establece primero que nada, igual que lo hacía la Ley 2825, 15 años de limitaciones, donde no se puede traspasar, no se puede gravar, no se puede arrendar o subdividir la propiedad sin autorización del INDER, no se puede cambiar el uso para el cual fue dado. Solo que aquí, recuerden que tenemos un proyecto de por medio. Entonces, este no desvío del uso de la función de la propiedad es respecto al proyecto para el cual fue asignado. Es decir, si yo se lo asigno para que haga una siembra de papaya y se pone a sembrar arroz, ya se desvió del proyecto y entonces yo le puedo revocar la propiedad. No es necesariamente que esté haciendo un mal uso de la tierra, puede estar haciendo un buen uso de la tierra, pero se desvió de los fines para los cuales le fue otorgado y esos fines están delimitados por el proyecto que le fue aprobado. Obviamente abandonar la tierra, la negligencia o la ineptitud en la ejecución del proyecto, no solo el desvío, una cosa es el desvío y otra la negligencia o ineptitud en la ejecución del proyecto. Ahí entramos ya en un tema muy diferente, ¿verdad? Y es un análisis totalmente diferente, pero también es una causal de revocatoria y por lo tanto una limitación. El otorgarlo para explotación indirecta, el incumplimiento con las obligaciones de pago con el INDER o con acreedores que hayan sido autorizados por el INDER y hacer cualquier acto que vaya en contra de la conservación de los recursos naturales. Estos son, digamos que muy similares a los establecidos por la Ley 2825, con la salvedad de los proyectos, ¿verdad? De esa evaluación que se hace al proyecto. Durante ese periodo de limitaciones no pueden haber ningún tipo de medida judicial, ya sea preventiva o ejecutiva, sin que sea autorizada por el INDER, básicamente. Y además hay una limitación adicional, que la vamos a ver ahora más adelante, que es en cuanto a la opción de compra preferente que tiene el INDER. Cuando vencen las limitaciones de los 15 años y cualquiera de los beneficiarios que fue asignado, que ya es propiedad privada de él, no puede vender la propiedad sin que nosotros veamos primero si la tenemos que comprar. Sin embargo, es una opción de compra preferente limitada, porque tiene que haber una causal para que nosotros la compremos. Y tiene que ser una de las dos posibles que nos establece la ley, que es prácticamente una obligación que procedamos a comprar si se determina que se está dando alguna de las dos opciones, que es una fragmentación excesiva de la tierra o una acumulación indebida de tierra. Entonces, si se está dando alguna de estas dos causales, básicamente estamos obligados como INDER a comprar la tierra. Ahora, en esta parte sí es una cuestión de que todavía estamos, porque necesitamos que el registro de la propiedad entienda la existencia de realmente esta limitación y que debe ir adherida por aparte de nada más decir tiene limitaciones del INDER, sino decirse claramente que existe la opción de compra preferente. Y por último, hay una nueva limitación que está establecida en el artículo 71, que es la indivisibilidad de la propiedad. En los casos en que dotamos colectivamente, es decir, a personas jurídicas sin fines de lucro, la ley indica que la propiedad es indivisible. Es decir, no pueden dividírsela entre los miembros de la asociación, no pueden segregar un pedacito y venderlo, etcétera, etcétera. La propiedad es indivisible y es entregada para una producción en forma colectiva, para un proyecto o una empresa en forma colectiva, por lo tanto no puede ser. Ahora, esto tiene una característica que probablemente después va a ser analizada en algún momento judicialmente, y es que la ley no establece plazo. No dice que es durante los 15 años nada más. Podríamos interpretar o entender que es una limitación para siempre. Es decir, vencen los 15 años y sigue con la limitación de que no la puede dividir. Podría interpretarse
también en otro sentido, pero es una cuestión que todavía no está muy claro si es una limitación durante solo los 15 años o si se mantiene en el tiempo con posterioridad. Ok, además de eso, el INDER tiene otras prerrogativas que nos da la ley. Una es el artículo 44, que indica que todas las instituciones miembros del Sistema Bancario Nacional, así como el Banco Popular y todas las demás instituciones del Estado o entes de derecho público, cuando vayan a vender una propiedad que es una finca rural, deben ofrecérsela primero al INDER. Si bien es cierto, antes el registro tal vez no estaba actuando mucho en esto, actualmente sí está obligando, pero solo con los bancos. Todavía no hemos logrado con los demás entes que cada vez que va a haber una venta les pide una carta de nosotros de que si ya la ofreció a nosotros. Este es un proceso en realidad no muy complicado en el cual ellos nos ofrecen las fincas, pero es un medio muy ágil de poder acceder el INDER a fincas y nosotros determinamos si tenemos interés o no en esa propiedad. Si tenemos interés, se lo comunicamos al banco y pasamos a hacer los estudios. ¿Cuál es lo importante de esto? El precio. El precio es en el valor de la deuda más costas, nada más. No tiene nada que ver el avalúo, no tiene nada que ver cuánto vale realmente la propiedad comercialmente, sino por cuánto ejecutó el banco o el sistema bancario esa propiedad. Entonces puede ser, esto ya fue incluso analizado por la Procuraduría General de la República en una consulta que le hizo el Banco Nacional y en efecto en eso concluyó la Procuraduría. Es únicamente en el valor de deuda por el cual se lo haya acreditado el banco, más las costas. Y después lo que les hablaba de la compra preferente. Voy a tratar de ir más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. El artículo 129, nada más refrescando un poquito, de la ley 2825, pide que el instituto sea parte en todos los procesos de informaciones posesorias. Si bien es cierto esto en los juzgados agrarios, es normal que nos notifican, siempre nos notifican cuando hay una información posesoria, pero no así en los juzgados civiles. Muchos juzgados civiles, sea por desconocimiento de esta norma en especial o por alguna otra razón, no nos dan parte en muchas informaciones posesorias y después nos damos cuenta de que sí traslapaba con alguna propiedad del INDER, lo que causa sus conflictos, ¿verdad? Tenemos también los conflictos sobre derechos no inscritos o los conflictos de posesión sobre cualquier terreno rural en los que el INDER tiene derecho a ser parte dentro del proceso. En los procesos cobratorios, el artículo 66 de la ley nos indica que durante el plazo de las limitaciones, como les decía, dichos predios no podrán ser objeto de ningún tipo de medidas judiciales preventivas o ejecutivas por parte de terceros acreedores, salvo y esto causa la nulidad absoluta de cualquier medida. En el artículo 67, contrato de asignación, en el evento de incumplimiento de las obligaciones de los asignatarios individuales o colectivos, esto se refiere cuando tienen un crédito con un tercero, ¿verdad? El Sistema Bancario Nacional y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, previo a solicitar el remate respectivo, deberá comunicarlo al INDER. ¿Para qué? Para que el INDER realice algún arreglo de pago con la institución y proceda a revocar en ese tiempo del arreglo de pago la propiedad para que el INDER no pierda control sobre las tierras, es decir, que la tierra no salga de la propiedad del INDER y así podamos recuperarla. Entonces, todos los jueces civiles, agrarios, etcétera, en los que vean la existencia de un remate o que ya están fijando para remate, si es una propiedad asignada por el INDER, deben darle parte al INDER primero antes del remate para que propongamos arreglos de pago, que no lo permite la ley hacerlo para iniciar la revocatoria del derecho. Este es un tema un poquito complicado en este momento y tal vez no tengo el tiempo ahorita para hablarlo, porque el artículo 68 establece la sucesión administrativa.
Y hay algunas diferencias de criterios que tenemos en este momento con, sobre todo, los juzgados agrarios. Como ustedes ven, el artículo 68 dice que en el siguiente orden de precedencia, al heredero designado por el causante, a los herederos que designan los demás coherederos, etcétera, hablándose del heredero. Entonces, ¿quién declara al heredero? ¿Somos nosotros, el INDER, dentro de este proceso de sucesión administrativa, o es los juzgados? Entonces, eso es lo que tenemos incluso que llegar a sentarnos a discutir. Algunos consideran, algunos juzgados agrarios ya nos han solicitado que declaremos, o sea, suspenden el proceso sin declarar herederos ni nada, y nos lo remiten a nosotros para que seamos nosotros los que declaremos los herederos, lo cual tiene sus cosas ahí, ¿verdad?, sus problemitas legales. Entonces es un asunto que tenemos que llegar a ponernos de acuerdo, sobre todo con la parte judicial agraria, más que nada, para que determinemos realmente cuál es la interpretación de esta norma. La posición del INDER es que es el juzgado el que declara los herederos, los cuales nosotros evaluamos para ver si son idóneos para el proyecto, si cumplen los requisitos, y si no cumplen, ni él ni el administrador que nombren, el INDER podrá recuperar la tierra, caso en el que deberá pagar las mejoras útiles y necesarias a todos los herederos. Entonces, si ninguno cumple, nosotros recuperemos la tierra pagándole la indemnización que corresponde. Entonces, este es un tema que también hay que discutir. Igual hay una asociación de un arrendamiento, solo que este ya no se complica tanto porque no hay un derecho real de por medio, ¿verdad? Entonces ahí la ley sí nos hace o nos permite una forma más ágil de sucesión en el contrato de arrendamiento. Y por último, otro tema que es el artículo 85, inciso C, en el cual se estableció una especie de usucapión administrativa que nos permite a personas que ocupan predio, siempre y cuando sea un único predio, el que esté solicitando el reconocimiento de la posesión, que la posesión decenal se haya cumplido al 29 de noviembre del 2012, que esa posesión sea personal y que sea una persona física, sea nacional o extranjero. Entonces, pero también aquí vean este término, posesión personal, que varía un poco de la posesión normal que hablamos en el derecho civil, entonces, o en el agrario. Entonces es otro tema que también está ahí en el aire y que ha ameritado muchísimas discusiones y probablemente seguirá ameritando. Por el momento les agradezco mucho y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto.